Qué importante es la capacitación de los recursos humanos, porque toda razón tienen aquellos que hacen el comentario de que no hay recurso más complicado que el recurso humano. Definitivamente, tienen razón. Y yo lo puedo constatar porque tengo experiencia de haber trabajado en una empresa. Eh, Saliendo de la carrera de ingeniería industrial, traté de incorporarme casi en inmediato a trabajar en una empresa porque eso es lo que dicta la norma o la regla, ¿no? O sea, terminas tu carrera profesional y pues tienes que ubicarte. Entonces puedo decir que tengo experiencia en la empresa privada y sobre todo fue en una empresa que me tocó ver crecerla, o sea, yo contribuí al crecimiento de esa empresa implementando lo que yo sabía como técnico en computación egresado de un CBTIS, educación pública, y después habiendo estudiado también una carrera en ingeniería en sistemas y luego industrial. Entonces, pues tenía todos los elementos y sí, efectivamente puedo decir con mucho orgullo que contribuí a esa empresa y bueno, hoy esa empresa ha evolucionado bastante bien, pero bueno, eso es comentario personal. Lo importante de la capacitación del personal lo traigo este día en este video porque se me vino a la mente así nada más porque sí, o sea, no hay una motivación. O a lo mejor sí, la de transmitirles a ustedes que una mala acción, una mala reacción, no una mala acción, una mala reacción a un evento fortuito o de esos eventos que jamás te imaginas que pueda ocurrir y, y como es algo extraño que ocurra y como seguramente no está en los manuales o en los lineamientos, eh, de capacitación de la empresa, o sea, lineamientos oficiales de la empresa, pues causa sorpresa cuando ocurre. Y no quiero particularizar, pero hay empleados que cuando se presenta ese acontecimiento, no sé, un incendio, si hablamos de un restaurante, un cliente agresor, por ejemplo, o una manifestación que se vuelve loca y se meten a tu establecimiento, no sé, otras cosas que no están tan reguladas como los sismos. Todos sabemos que hay protocolos para ese asunto. Pero pueden ocurrir otras cosas, otras eventualidades, que le dé a alguien un infarto, un cliente se siente mal y se cae ahí enfrente de todos. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? O un asalto, por ejemplo, ¿no? Un asalto al establecimiento. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer un empleado? Porque hay que empezar a decir las cosas como son. Son empleados. Ubicar a los niveles jerárquicos, más bien, asignar al personal de acuerdo a los niveles jerárquicos establecidos por el organigrama. Es importante identificar así a las personas como lo que son. Si son responsables de área, pues son responsables de área. Si son responsables de un local, son responsables del local. Y tienen actividades y obligaciones muy específicas. Y más si referimos a una empresa internacional. Entonces, pues se tiene que identificar bien. Y en el caso de los empleados que tienen limitaciones en cuanto a su actuar, porque tienen en todo caso, y regularmente así es, tienen que contar en su acción con el visto bueno en muchas ocasiones de su inmediato superior.
Cuando no está el inmediato superior, pues entonces el empleado tiene que actuar para tratar de resolver. Pero en muchos casos, porque no existen esos lineamientos y porque la capacitación se brinca a veces muchos sucesos que no son del todo comunes, pues entonces ese empleado va a reaccionar de acuerdo a su, o sea, va a reaccionar a lo inmediato que se le venga en la mente. Y que en el caso de un asalto, pues puedes ir a hablar a la policía. Inmediatamente. Esa es la reacción básica que pienso que puede llegar a ocurrir. Pero ¿qué ocurre si la afectación o el asunto del que se trate ese tema no es tan importante? O sea, no es relevante. Es como el asunto de las farderas, de la gente que extrae ropa o artículos. Desde mi particular punto de vista, involucrar a la policía municipal, a la policía estatal o a la policía interbancaria, en el caso de Hidalgo, no solamente es una acción claramente reactiva, sino además indebida, porque si se pueden arreglar las cosas sin que trascienda, si se puede establecer diálogo con el agresor o con el ladrón o con la persona que está hurtando, o lo que sea, que haya incendiado el establecimiento, por ejemplo, ¿no? Digo, hay cosas menores y hay cosas mayores, por supuesto. Pero aún así, si fuera un incendio y que no pasó a mayores, y solo quedaría como en el asunto de la intención y a lo mejor pequeñas afectaciones, siempre se pueden llegar, y a eso es a lo que voy, acuerdos. Acuerdos. Y los empleados básicos no están capacitados para mediar una eventualidad. Inmediatamente tienen miedo, entran en pánico y le hablan a la policía. Y entonces ahí cobra relevancia todo ese asunto que pudo haber quedado como algo menor. Pero la gente incapaz, la gente sin capacitación, la gente débil, de mente, pero también de espíritu, yo diría, porque a veces las personas hacen cosas por necesidad o por, inclusive hasta por locura. Y entonces inmediatamente se involucra a la policía, sin saber las afectaciones que posteriormente pueda haber para esa persona. Y lo estamos viendo en los videos de policías municipales o estatales que amedrentan a la gente, se les acercan y de la nada llegan y arrestan a alguien simplemente por el motivo de resultar sospechosos. ¿De qué? De droga. Sospechosos de que, pues por cosas tan básicas como que no traía la placa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los motociclistas o en el caso de los automovilistas que van con su familia y aún así son detenidos, obligados a detener su vehículo y también obligados a que muestren sus documentos, que como ya sabemos, está prohibido que los oficiales de tránsito, sobre todo si estamos hablando de vehículos, o inclusive un policía que en la calle te interpele, está prohibido que te pidan tus papeles y que te revisen tus cosas menos, no está permitido, pero bueno, lo hacen. Entonces, involucrar a la policía tiene implicancias para la persona que arrestan o se la llevan a los separos. Y entonces se origina ahí un aspecto muy importante de analizar, que es lo que ya dije, la intermediación, la forma de llegar a los acuerdos sin trasladarlo a otro asunto mayor. Los empleados no lo hacen porque sienten miedo, porque no tienen capacitación y porque es gente ignorante, porque por eso son empleados y no gerentes. Claramente. Y entonces
algo parecido me ocurrió a mí. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien se ve afectado con ese tipo de situaciones? Pues no olvidamos, ese es el asunto. O sea, no olvidamos las afectaciones que nos causan las otras personas. Y tan es así que no olvidamos que nos sometemos a una dinámica, si lo quieren ver así, perversa, de entonces buscar venganza por el daño hecho y no había necesidad. Cuando no había necesidad. Cuando se pueden arreglar las cosas. Las personas que me emplearon a mí en algún momento de mi vida eran personas muy conciliadoras, nunca involucraron a la policía para nada. Y miren que se enfrentaron a varios casos de robo de dinero, gente que tenía la obligación de ir a cobrar a los domicilios por un servicio y se quedaba con el dinero. Se descubren esas cosas al final del día. Pero estas personas tan dignas y de tan respetable vida social en Pachuca, nunca, nunca, nunca hicieron uso de la policía. Siempre lo arreglaron aquí, como decimos los mexicanos, entre nosotros. Porque todo tiene una solución. Pero cuando hay perversidad, cuando hay alevosía, cuando hay maldad, entonces se recurre a lo que consideras que es la fuerza, castigar, amedrentar para castigar, sin importarles qué haya detrás de las razones o los motivos de por qué las personas a veces hacen cosas que no son correctas, pues yo no sé. Eso tampoco lo juzgo yo, cada quien. Pero no es el tema, el de este video no ese es el tema de los motivos, sino cómo se reacciona, cómo se debe de reaccionar cuando ocurren eventos fortuitos y que no involucren a la policía, porque para eso hay mediación. Para eso está la palabra inventada que es acuerdos. Y bueno, a algunas personas se les va y el asunto es que no piden perdón después ni se arrepienten. Y estas personas que actuaron hablándole a la policía, pues en su cabeza quedan como hice lo correcto. ¿Ah, sí? No me digas. Pues entonces, ese buen actuar tuyo, pues ¿qué crees que puede traer consecuencias? Y ahí es donde hay que tener precaución. Porque a veces, en esta vida, te puedes encontrar y enfrentar con personas que en un momento por su facha o por su imagen no imaginabas el poder o el alcance que podíamos o pueden tener las personas. Y entonces, pues, se verán enfrentadas al miedo y al temor de que un psicópata afectado, pues no los deje de joder. Ni modo. Sean más inteligentes, señores y señoras. No quieran portarse cabrones porque, insisto, no sabes. A veces no nos ayuda porque andamos de panza o lo que sea, pero eso no importa. No importa. Habemos personas así, ¿no? Como muy aquí, cucu, cucu. Bueno, no es mi caso. Eso de cucu, cucu es lo de o que ocupó Trump para, más bien como para definir a los iraníes, ¿no? En el sentido de que son muy reaccionarios y muy salvajes. Bueno, pues ese es el tipo de personas con la que te puedes involucrar cuando cometes un error. Y los recursos humanos deben de ser preparados para ese tipo de cosas, para que no se metan en líos y para que no metan en líos a sus patrones o peor todavía, a la empresa para la que trabajan. Así que señora,
señor responsable de recursos humanos, capacite bien a su personal y considere que la policía es el último recurso cuando se presentan cosas que no son de extrema gravedad. Ese es un consejo de un ingeniero industrial que también sabe de recursos humanos porque fue una materia para todos los compañeros industriales. Entonces evítense, si eres empleado de una empresa o si eres un capacitador o responsable de personal, pues procuren ustedes y procuren que sus empleados no se metan en líos, que haya acuerdo y que haya mutuo entendimiento. Las cosas se pueden solucionar de mejor manera. Esa es la invitación y la reflexión de esta noche. Que estén muy bien. Bye.